bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros en esta lectura bíblica matutina. No sé a qué hora nos esté escuchando o viendo, pero a la hora que sea, le enviamos un saludo y un abrazo en Cristo. Queremos también pedirle que sigamos orando por nuestros hermanos de Acapulco, y no solamente por nuestros hermanos, sino por todos los habitantes, por la situación que están atravesando. Aunque parece que poco a poco va avanzando, pero la situación es mucho mayor de lo que ya se ha avanzado. Pero nuestros hermanos están de pie, están confiando en Dios, los que han podido dar sus testimonios, pero no se olvide de orar por ellos, y al final de esta lectura lo vamos a hacer. Y también por sus peticiones que usted tenga, enviándolas para que oremos. Así que bueno, hoy vamos a dar lectura al capítulo 18 del versículo 1 al 5. Y mientras usted busca la lectura o se prepara para escucharnos, envíenos sus saludos, sus comentarios. Si ya algún hermano o hermana nos está mirando de Acapulco, háganoslo saber. Nos va a dar mucho gusto volverles a tener entre nosotros en estas lecturas. Y también comparta, por favor, la liga o el enlace con sus contactos o sus amigos. Será de mucha bendición para que también esta lectura llegue a más personas. La palabra de Dios dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bien, pues aquí tenemos la lectura de esta ocasión. Vamos a hacer algunas breves consideraciones. Y bueno, le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Podríamos pensar que podríamos tener nombres en la Biblia. ¿Por qué no pensar de Abraham, el padre de la fe? Pensar en Moisés, el legislador, el libertador. Pensar en el apóstol Pablo. No obstante, hermanos, cuando los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús, pues no querían saber quién de los del antiguo tiempo. Seguramente querían saber quién de ellos sería el mayor, porque continuamente ellos tenían esta tendencia y probablemente querían saber si entre los 12 había uno mayor que todos. Seguramente todos esperaban posiciones importantes en el reino de Jesús, y cada uno hubiera querido estar a la derecha del Señor. Les pudo haber parecido a lo mejor que Pedro era el candidato, ¿por qué no Juan? Pues muchos de ellos pudieron decir: yo soy el candidato más probable para esa posición, que suele acontecer a veces en nosotros, sentir que tenemos ciertos derechos o cierta posición que hemos ganado como para tener ciertos privilegios. Pero en el reino de Dios, hermanos, lo sabemos, lo debemos recordar, no es así. Bien, el Señor dijo que el que quiera ser mayor debe ser el menor. Ahora bien, recordemos que había pasado poco tiempo, si recuerda usted esa lectura, cuando el Señor Jesús había llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan con él al monte de la transfiguración. Y el resto de los discípulos seguramente recordaba que Jesús había llevado a los tres. Cuando bajaron, pues venían también con la experiencia, y pues los discípulos pudieron haber dicho que cualquiera de ellos tres era mayor en los cielos. ¿Por qué no pensar también en los mismos tres que entraron en casa de Jairo cuando la niña fue resucitada? Pareciera que de estos tres había un candidato, y el más sobresaliente era Pedro, que con frecuencia desempeñaba un papel de liderazgo al hablar, casi siempre en representación de todos los discípulos. Así que, hermanos, podemos entender en la humanidad de los discípulos que todos preguntaron por esa posición,
porque también ellos creían que el reino del Señor se iba a establecer pronto. Queridos hermanos, pero el problema de los discípulos era que no habían entendido el concepto de la grandeza en el reino de Jesús. Y este sigue siendo un problema hasta la actualidad. Hoy leemos esta lectura y podemos decir qué insensatos los discípulos que preguntaban eso. Pero en realidad, como hemos dicho, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en ese monte de la transfiguración, estuvieron en momentos muy especiales y pues cualquiera hubiera pensado que uno de los tres, y Pedro, que encabezaba casi a los discípulos siempre en el grupo, pues pareciera que uno de ellos. Parece esto que hoy en día puede ser insensato de su parte, pero ¿acaso no sucede entre nosotros muy a menudo? ¿Acaso no sucede entre nosotros que olvidamos la grandeza del servicio? Que la grandeza del servicio es la humildad, que la grandeza en el reino de Dios es el que sirve, que la grandeza en el reino de Dios es el que da y no el que recibe, que la grandeza en el reino de Dios no es el que está primero sino el último. ¿No nos sucede a menudo que creemos que por nuestros años en el Evangelio o por los años que tenemos en un ministerio o por la tarea o el trabajo que hemos realizado, por qué no decirlo, somos merecedores o acreedores o tenemos derechos o somos acreedores de una posición de privilegio? No sucede. Pero gracias a Dios que debemos recordar esta enseñanza que tenemos aquí. Cada vez que en su vida o en mi vida o en mi mente venga ese pensamiento de inquietud, de pensar qué lugar tengo o pedir un lugar especial de reconocimiento, ya no en el reino que viene, sino aquí, debemos recordar la imagen de un niño. Debemos recordar a este niño porque el Señor Jesús justamente llama a un niño pequeño. Lo puso en medio de ellos y lo señaló como ejemplo de grandeza en su reino. Les advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros también que nadie podría entrar en su reino si no llega a ser como un niño. El punto principal de la comparación es la humildad del niño, ya que esa es la virtud básica del cristianismo, la humildad, el servicio. El cristianismo debe de distinguirse y se distingue por servicio, amor y humildad. En efecto, hermanos, no puede haber una virtud más grande que la humildad, el servicio y el amor que se mostró en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la humildad significa ante todo reconocer el pecado y la indignidad personal y no poder hacer nada para ser dignos delante de Dios, ni de tener algo que creamos que nos pertenece. Debemos recordar también que la humildad depende por completo de la misericordia de Dios mediante su perdón que nos otorga. Veamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que Él se ofreció como sacrificio vivo por todos nuestros pecados. La humildad, hermanos, no es autoestima. Es la estimación y la exaltación de Cristo. Mientras más exaltemos a Cristo, más humildes somos, más pequeños. Mientras más crezca Él, más menguamos nosotros. Cualquiera que se humille delante de Dios, recuerde que Él lo exalta. Y cualquiera que se exalta, Dios lo humilla. Dios nos da el ejemplo perfecto de la humildad que agrada o que le agrada a Él. ¿Cuál es? Él mismo descendió de la gloria, se hizo uno entre nosotros y como nosotros. Nació en un humilde establo, se sometió a todas las leyes que Dios le otorgó al pueblo de Israel. Nunca usó sus poderes para su beneficio personal ni para su comodidad. Permitió que pecadores lo maltrataran, lo persiguieran, lo condenaran y lo crucificaran. Y soportó todo eso por amor a nosotros. Ese fue el propósito por el que vino al mundo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como sabemos, Dios
lo ha exaltado grandemente. Está a la diestra de Dios gobernando el mundo entero para la gloria de su nombre. Y por último, sabemos que toda rodilla se doblará delante de Él. Hermanos y amigos, todos los que siguen a Jesús debemos entender este concepto de humildad y de servicio. Por último, debo decirle que la verdadera humildad cristiana se muestra en nuestra actitud hacia los demás. El Señor Jesús nos da este ejemplo y debemos saber qué es la actitud. ¿Y quién es la actitud hacia los demás? Hacia nuestros hermanos, a los que servimos, a los que nos rodean, a las personas que están alrededor nuestro. Por eso es importante entender que todos los que queremos ser seguidores de Cristo debemos pedirle estas virtudes: humildad y servicio, revestidos de amor. Porque el que haga esto será mayor en el reino de los cielos. ¿Qué le parece si oramos? Y también traemos las peticiones que nos están haciendo llegar en este momento, y también seguimos orando por nuestros hermanos de Acapulco y por todas las personas que están viviendo esta experiencia desgarradora después de este huracán que pasó en esta ciudad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos enseña la grandeza del servicio, que es la humildad, la sencillez. Señor, ayúdanos para que entendamos que ningún lugar nos pertenece por derecho, que ningún lugar nos pertenece de privilegio, que lo único que debemos aspirar es ser esos siervos inútiles, que lo que debemos haber hecho, eso hicimos. Señor, ayúdanos a recordar a un niño siempre, para que en nuestra mente exista esa virtud de humildad y de servicio. Pero Padre, también te pedimos por las necesidades de nuestros hermanos en Acapulco, de todos, de los niños, de los jóvenes, damas, varones, adultos mayores, y también por toda la gente que vive en esta ciudad y puerto de Acapulco. Señor, que siga llegando la ayuda de alimentos, de medicinas, de ropa, de reconstrucción. Señor, tú tienes un propósito, Señor. Gracias porque has guardado tu iglesia y sabemos que todo está en tus manos. Y de igual manera, Padre, te pedimos por las necesidades que están escribiendo en este momento. Tómalos, mi Señor, y obra con poder y majestad. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y amigo. No se pierda la lectura de mañana, porque mañana estaremos hablando acerca de que Jesús advierte sobre hacer tropezar a otros. Cuidado. Advierte sobre hacer tropezar a otros. No se pierda la lectura de mañana. Aquí le esperamos con el favor de Dios. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.